esperaré. Sé que vendrás Y me darás tranquilidad. Te esperaré. Te esperaré. Sé que vendrás. Sé que vendrás Y reinarás por la eternidad. Te esperaré. No tardes más. Mi corazón Clama por ti. Te esperaré. Pues volverás. No olvidarás. Volver por mí. Hermanos, ahí en el texto que nos dieron, Rayo de luz. 12:14 de Hebreos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tiempos peligrosos, hermanos, para la iglesia. La santidad. Como la fe, hermanos, es el sistema de creencias de Dios, la santidad es la expresión o la práctica de la fe. Usted ya lo debe de saber, ¿sí? La santidad, hermanos, no es el hecho de que usted no peque. La Biblia dice que todos pecamos. La santidad es el hecho de apegarnos, hermanos, a los preceptos y mandamientos de Dios. Así que ser santo, hermanos, es ser consagrado a Dios. No quiere decir que usted no cometa errores, pero que usted está sujeto a Dios. La santidad, hermanos, en un mundo corrompido, se está tornando más difícil. Si nosotros vemos, hermanos, la santidad, debemos de notar que santidad, hermanos, se debe demostrar cuando todo el mundo está corrompido. La iglesia es para eso. La iglesia se introdujo, se hizo, hermanos, para mostrar al mundo el nombre de Dios, el conocimiento y la palabra de Dios y todas las cosas, hermanos, que se deriven de Dios. Si usted recuerda, por ejemplo, el Antiguo Testamento, Abraham fue llamado para dar a conocer el nombre de Dios. Y todo lo que Abraham hacía, hermanos, es ir de lugar en lugar en la tierra prometida, que todavía era la tierra de Canaán, hermanos, pero que se le habían prometido a él y a su descendencia. Iba y levantaba un altar y se lo ofrecía a Dios el sacrificio de ese altar. Probablemente, hermanos, la gente de ahí le preguntaba que qué estaba haciendo o a qué Dios estaba adorando. Y él, hermanos, debió haber dicho que estaba adorando a Jehová. Donde iba Abraham, daba a conocer el nombre de Dios. Ya sabemos, hermanos, que era una tierra corrompida. De tal manera, hermanos, que Dios mismo desechó a toda esa población y se la prometió y se la regaló a Abraham. Pero en este caso a su descendencia. Es lo mismo de la iglesia hoy en día, hermanos. La iglesia hoy en día somos personas, hermanos, llamadas del mundo, ¿sí? Para poder demostrar, hermanos, y predicar el nombre de Dios, las buenas costumbres, las buenas palabras, la salvación que Dios está ofreciendo. Sin embargo, hermanos, la naturaleza de ambos pueblos, el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios, el mundo, el cual tratamos nosotros de salvar, hermanos, tenemos las mismas características. Vivimos en un mundo de pecado. Y nosotros, hermanos, que dice Dios que no somos de este mundo, tratamos de sujetarnos a los mandatos de Dios. Nada más que como la iglesia, hermanos, va progresando, primero el pueblo de Dios y después la iglesia, entonces nosotros, hermanos, vamos tomando fuerza, tomando sabiduría, tomando experiencia, y eso mismo, hermanos, es lo que nosotros le vamos mostrando al mundo a través de nuestra predicación y a través de nuestra manera de vivir. No, estamos en el mundo, hermanos, dijo Jesús, pero no somos del mundo. Hay una diferencia muy marcada, hermanos, en la voluntad y en el ánimo de querer hacer la voluntad de Dios o los mandatos de Dios. Esa es la diferencia que nosotros notamos. Y esa diferencia se va haciendo cada día más palpable, hermanos, de tal manera que la iglesia viene a ser una comunidad de santos, como dice la Biblia, de gente que tiene la intención, hermanos, de hacer la voluntad de Dios.
Bueno, la palabra de Dios nos dice a todos nosotros, hermanos, que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Decir estas palabras en un mundo corrompido es muy difícil, hermanos. Sí. Es muy difícil, hermanos, por nuestra naturaleza, mostrar una cara, mostrar acciones de total santidad. Por lo cual, hermanos, la santidad viene a ser no solamente esa pureza que nadie tiene, pero que todos tenemos por ser parte del cuerpo de Cristo. Nuestra salvación, nuestra sabiduría, lo que nosotros podamos obtener, hermanos, de positivo siendo cristianos, no viene de nosotros, viene del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, o Dios, planeó la iglesia para que fuera el cuerpo de los salvos. Usted es miembro de la iglesia, usted es una persona salva. ¿Cuál es la diferencia entre usted y su vecino? Que la sangre de Cristo lo ha limpiado, lo ha cubierto y la sabiduría del Señor le dirige en su vida. A pesar de todo eso, hermanos, nosotros tenemos que mostrar santidad en un mundo corrompido. Eso es una tarea de la iglesia. Y santidad, hermanos, es pelear por los preceptos divinos, avanzar en las ideas divinas, dar a conocer las promesas de Dios, aunque en este caso, hermanos, el mundo esté completamente seco acerca de los sentimientos hacia Dios. Nosotros tenemos muchas promesas, el mundo no las cree, pero nosotros sí las creemos. Y a través de la fe y de la creencia en esas promesas, nosotros hacemos cosas que al mundo le parecen imposibles y nosotros somos salvos, hermanos, a través de esa misma fe. Noé, pregonero de justicia, por solo creer, hermanos, que venía el diluvio, obedeció a Dios, se puso a trabajar haciendo un arca y condenó al mundo ante el mundo del tiempo del diluvio, hermanos. Esa es precisamente la santidad. Sujétate a Dios. Haz lo que Dios dice. Ve por la doctrina. Defiende las ideas divinas. Pero sobre todo, sé obediente para que las cosas puedan suceder en tu existencia. Eso es la santidad, hermanos. Es la práctica de todo el conocimiento que Dios nos da. Es el descanso, la santidad de todo lo que nosotros, hermanos, creemos y nos refugiamos en ella. En ese concepto, en ese sistema, en eso, hermanos, que Dios nos ha enseñado, eso es la santidad. ¿Sí? Santidad, hermanos, tiene muy poco que ver, ya lo hemos dicho, con que nosotros no tengamos pecado. Eso es imposible. No se puede, hermanos. De verdad que nosotros vamos a cometer pecado siempre. Nada más que ese pecado, hermanos, va a ser lavado por el Señor Jesucristo continuamente y nosotros vamos a poder seguir caminando, aprovechando el tiempo para poder parecernos cada día al Señor Jesucristo. Ahora, en un mundo corrompido, hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer por la santidad? Le voy a decir por qué, mire. Para poder verdaderamente mostrarnos santos, la iglesia, en un mundo corrompido, necesitamos cosas, hermanos, que verdaderamente nos hagan a nosotros hacer la diferencia. Hebreos capítulo 11, hermanos, narra de hombres que hicieron la diferencia. Dios solamente necesita a un hombre, a una persona, para hacer la diferencia en el mundo. ¿Sí? Por lo cual, hermanos,
para poder nosotros lograr la santidad que la palabra de Dios nos pide, necesitamos apegarnos al sistema de Dios. Pero para poder apegarnos al sistema de Dios, se necesitan, hermanos, mucho valor, mucha decisión y muchas otras cosas que vamos a ver en este tema. ¿Sí? Mire, lo primero que se necesita para mostrar santidad en un mundo corrompido es la renunciación. Y con cada punto, hermanos, voy a hablar de un hombre del Antiguo Testamento. Renunciación. Cuando Dios, hermanos, llamó a Abraham, y la Biblia lo dice en Hebreos 11, salió sin saber a dónde iba. Y Dios le dijo: deja a tu tierra y a tu parentela y ven a una tierra que no conoces. ¿Sí? Y Abraham lo hizo. Lo que yo veo aquí, hermanos, es que si usted, como persona, quiere, hermanos, verdaderamente pertenecer a una iglesia que está haciendo lo posible o lo imposible, hermanos, por mostrar al mundo el ejemplo, por predicar la palabra al mundo perdido, por ir y buscar a la persona perdida, batallando, hermanos, invirtiendo su tiempo, su dinero, su descanso, usted necesita armarse de renunciación. No es fácil, hermanos, mostrar la iglesia. Hay muchas cosas, hermanos, que en la iglesia ya están en extinción. Mire, se dice, yo no sé qué le pase en su congregación, que las clases de entre semana ya están en extinción, que son muy pocos los que van, y usted se está preocupando y dice: ¿qué es lo que estará pasando en las iglesias? Están pasando cosas, hermanos, que dan a entender que la membresía no está comprometida con Dios, y aparte la membresía está siendo bombardeada, hermanos, por los deseos mundanos. Muchos de nosotros permanecemos en la iglesia, pero muchos de nosotros estamos en la iglesia y también estamos en el mundo. No es tan fácil entonces, hermanos, mostrar la santidad en un mundo corrompido. Yo oigo, hermanos, que usted se puede tomar 2 cervezas en algún acto, hermano, social. Yo oigo que usted, hermanos, con su dinero puede contratar un mariachi y hacer la fiesta, hermanos, ahí en su propia casa. Y yo me imagino, hermanos, a su vecino. Este hombre tal vez pueda ser salvo, hermanos, pero no va a estar en la galería de la fe de Hebreos 11. O sea, podemos ser cristianos en este mundo, pero necesitamos más compromiso, necesitamos más santidad, necesitamos más ejemplo, necesitamos más inversión, hermanos. El cristianismo nunca jamás ha sido un juego. Y muchos de nosotros estamos tomando actitudes, pensamientos, prácticas, hermanos, como que nosotros nos estamos imponiendo, hermanos, nuestro propio cristianismo, y estamos inventando un cristianismo que no va con el Señor, ni va con los ejemplos, hermanos, del Antiguo Testamento. Dios comenzó el plan divino, hermanos, y lo echó a andar, humanamente hablando, en Abraham. Pero ¿qué vio Dios en Abraham, hermanos? ¿Y qué Abraham hizo para que Dios, hermanos, se fijara en él? ¿Cuáles fueron las prácticas, hermanos, de Abraham? Cuando hablamos de renunciación, hermanos, fácilmente podemos ver a Abraham. Dice la Biblia que el que se enrola en la milicia, ¿sí?, tiene que comprometerse con aquel que lo tomó por soldado. Y no se enreda, hermanos, en los negocios de este mundo. Yo no conozco mucho de milicia, a lo mejor aquí puede haber alguien que fue soldado, ¿sí?
Yo antes miraba, hermanos, y aquí muchos han expresado eso, parece que Sergio, que una de sus opciones de vida, hermanos, era ser soldado. Ahí, hermanos, a pocos kilómetros de Santo Tomás, entrando a Torreón, está un destacamento militar que ya tiene ahí desde que yo lo conozco, hermanos, desde que yo tengo razón de ser. Y yo miraba que los soldados, hermanos, solamente entraban y por semanas o por meses, hermanos, estaban ahí, no salían a ver a su familia, no salían a ver sus negocios, ni a diversión, ni nada. Ellos estaban completamente entregados, hermanos, a su propia milicia. Y la Biblia lo dice así. Abraham, hermanos, renunció a metas mundanas. Y la Biblia lo dice de muchas maneras. Hermanos, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. A veces a los predicadores nos meten en problemas. A mí un día me metieron en problemas, hermano. Usted dice que no amemos al mundo, pero ¿qué es el mundo? ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que usted nos quiere dar a entender? Hermanos, la Biblia vuelve a decir en Santiago, hermanos, que cuando nosotros abrazamos el mundo, nos separamos de Dios o nos hacemos adúlteros. A veces, hermanos, hay que tener mucha paciencia para explicar esto, o mucho conocimiento, hermanos, para hacer que los hermanos entiendan. La palabra de Dios, por ejemplo, dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para agradar a aquel que me llamó, ¿sí? Y que me tomó para supremo llamamiento, ¿verdad? Lo que nosotros entonces notamos, hermanos, es que Pablo había entregado su vida a Dios. Y luego lo vuelve a repetir en Filipenses 3. Dice: lo que para mí era ganancia, ahora lo tengo por basura. Él menospreció, hermanos, su carrera tal vez secular. Él menospreció su posición tal vez como rabino. Él menospreció tal vez sus riquezas. No sabemos, hermanos, aquí debe haber más estudiados que nosotros. Y tal vez, hermanos, dejó su familia. Yo no sé. Pero hay un hecho, hermanos, bien claro. Para poder nosotros mostrar santidad en este mundo, debemos de renunciar, ¿sí?, a metas mundanas, a ilusiones personales o a intereses familiares. La Biblia dice, hermanos, y son textos muy duros de Jesús, dice: si alguien ama más a papá o a mamá o a esposo o a esposa o a hijos o a hijas o a bienes en este mundo, el tal no es digno de mí. Nosotros vemos, hermanos, a personas en la Biblia que renunciaron a muchas cosas. Abraham tuvo que creer en algo, tuvo que dejar algo para poder, hermanos, servir a Dios. Y Abraham fue el comienzo del plan de Dios en esta tierra, hermanos. De verdad, que la iglesia, hermanos, necesita el compromiso personal. Necesita, hermanos, la defensa o la apología de las doctrinas, hermanos, que nosotros vemos en su sagrada palabra. Pero, hermanos, no nada más entra el intelecto, sino también, hermanos, la decisión personal de la práctica, hermanos, de esas palabras de Dios. No podemos nosotros, hermanos, seguir viviendo de la ilusión, de la cobardía
y del interés propio. Hermanos, Cristo no murió por una iglesia apagada, hermanos, en un mundo lleno de necesidades. Si todos nosotros aquilatamos, hermanos, el sacrificio de Cristo, Cristo no murió por el borracho social, hermanos, que está en la iglesia. No lo merecemos. Cristo, hermanos, la sangre de Cristo es más importante, valiosa, hermanos, que nuestras propias decisiones y gustos. Mire, un día, David, hermanos, huyendo de Saúl, le dijo a sus hombres de guerra, que traía 600 hombres, dice: oh, cuántas ganas tengo del agua de la ciudad. Y personas, hermanos, dijeron: nosotros vamos. Y fueron, hermanos, y sacaron agua de la ciudad, aunque eran proscritos o perseguidos por Saúl. Y vinieron y le trajeron a David el agua. Y David dijo: ¿cómo me voy a tomar esta agua si mis hombres arriesgaron su vida por ella? Mejor se la doy a Dios. Y vació, hermanos, la vasija que le trajeron. Tal vez, hermanos, nosotros tengamos muchos deseos de progreso material, de elevar nuestra estatura, hermanos, personal. Tal vez, hermanos, nosotros nos cansamos de mostrar una moralidad que pueda guiar a la iglesia, hermanos, y decimos: no, ya me toca también a mí, sí, echar una canita al aire. Y pensamos, hermanos, de esa manera. Y muchos hermanos cristianos, en este caso predicadores, han caído, hermanos, en fornicación, en adulterio, en robo, en situaciones, hermanos, que nada ayudan a la iglesia. Los hijos de Dios, para poder mostrar santidad en un mundo corrompido, hermanos, necesitamos renunciar al mundo. Si alguien nos tomó como soldados, esto es Jesús, nosotros no tenemos nada que hacer en los negocios de la vida. Si alguien nos llamó a su santidad, nosotros no tenemos derecho más que a ser ejemplo de la iglesia, hermanos. En todas las iglesias hay males, me refiero a las sectas. Pero la iglesia de Cristo, hermanos, no puede estar viviendo de esa manera. Mire, hermanos, qué bonitos temas los de esta conferencias. Sin embargo, el hermano Silas nos decía que la iglesia está ávida de escuchar, hermanos, estos temas. La iglesia quiere, hermanos, oír esto porque la iglesia misma se está desviando. La sal, hermanos, Jesús lo dijo, está perdiendo su sabor. La luz se está mostrando en tinieblas. Muchos de nosotros, hermanos, no tenemos seriedad para las cosas de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, hacemos cosas indebidas, que muchas de las veces la congregación conoce nuestro tipo de vida, hermanos. Y nosotros muchas veces no somos ejemplo para la grey. Entonces, si nosotros queremos una iglesia, la que nosotros estamos sirviendo, que muestre santidad en un mundo corrompido, necesitamos, hermanos, nosotros renunciar. Renunciar, les dije, a metas mundanas. Renunciar, hermanos, a ilusiones personales. Renunciar, hermanos, inclusive a intereses familiares.
para poder dedicarnos, hermanos, ampliamente a la obra de Dios. Y es que, hermanos, sin compromiso no hay ningún resultado. No hay absolutamente nada, hermanos, si nosotros estamos jugando en la iglesia. Yo no entiendo, hermanos, el por qué la iglesia se esté cayendo. La iglesia de México. Yo no sé si también en Estados Unidos. Yo oigo hablar, hermanos, algunos de ustedes, no, porque vamos con la iglesia fulana de Estados Unidos. ¿Por qué? Es que está regalando las bancas de la iglesia. Que la iglesia fulana está vendiendo el edificio. Yo cuando oía eso decía, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué están vendiendo las bancas? ¿Las están haciendo nuevas? ¿Van a meter nuevo mobiliario, hermanos? Y alguien me comentaba, hermanos, que las iglesias de Estados Unidos se estaban haciendo viejitas. Y que a veces era un edificio, tal vez como este que usamos en las conferencias, y había 2 o 3 ancianos nada más. Y el predicador predicando, yo no sé, hermanos, yo no he ido a corroborar eso, no sé si alguien aquí conozca de esto. Pero ¿qué les pasó a esas iglesias? Lo que le pasó a la iglesia de Estados Unidos, si esto es cierto, nos está pasando a nosotros. ¿Sí? Por supuesto, como dice el hermano Pablo Martínez, no generalices, ¿verdad? Pero es, hermanos, lo común. De verdad, hermanos, las clases de entre semana están en peligro de extinción. Hay muchas iglesias que nada más se reúnen en la mañana y en la tarde no. Decidieron cambiar así, hermanos, porque tal vez están hartos del cristianismo, porque tal vez quieren descansar, porque quieren ir al parque, porque quieren ir a pasear. Y eso quiere decir, hermanos, que no hay compromiso. Si nosotros queremos, hermanos, verdaderamente defender la santidad, mostrar santidad en un mundo corrompido, es necesario, hermanos, que nosotros nos pongamos a las órdenes de Dios. Ya no andemos buscando, hermanos, la vida donde no la va a encontrar. Ya no busque, hermanos, las cosas del mundo. De verdad, hermanos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Eso hizo Abraham, hermanos. Abraham dejó a su tierra y a su parentela, dejó la ciudad de Ur de los Caldeos, dejó su casa, yo no sé qué tipo de casa tenía, dejó sus costumbres, dejó, hermanos, todo lo que él representaba en aquel lugar y vino a una tierra, hermanos, que él no conocía, viviendo, como dice la Biblia, hermanos, en tiendas de campaña, porque era un peregrino. Pero ¿quién puede hacer eso, hermanos? Solamente aquel hermano que está comprometido y que sabe, hermanos, que el premio está en el cielo. Que busque, hermanos, deshacerse de las cosas de este mundo, al menos en su persona, porque sabe que detrás de él, hermanos, está una congregación o está una familia, hermanos, que él debe de guiar. Hermanos, en las familias cristianas está habiendo, hermanos, el pecado de homosexualismo, de lesbianismo, de toda esa cosa en familias cristianas. Nosotros somos la levadura, hermanos, que se mete en una medida de harina y cambia la estructura, hermanos, de esa harina. Pero parece que ahora es al revés. ¿Por qué, hermanos? ¿Y cuándo fue que cambiamos? Cuando sus convicciones cambiaron, cuando sus metas cambiaron, cuando sus ideales cambiaron. Y Dios necesita una sola persona, hermanos, para hacer la diferencia. Con Abraham se hizo la diferencia. Y Abraham fue llamado, hermanos, amigo de Dios, el padre de la fe. No era perfecto, usted le conoce muchos errores, la Biblia no calla. Pero era una persona comprometida con Dios, hermanos. Entonces, para mostrar santidad en un mundo corrompido, hermanos, hay que renunciar a este mundo
para poder ganar el cielo. Yo no sé si usted tiene la lección de Job, pero dice esa lección, hermanos, que la prueba para ir al cielo es renunciar a todo lo material. A veces vemos nosotros la Biblia, hermanos, como un mito, como una leyenda, como una novela, y no la creemos. Pero a ese hombre, hermanos, le quitaron sus posesiones en un día. Una tras otra el mensaje negativo, hermanos. Le quitaron a sus hijos en un día, hermanos. Eran 10 hijos. Yo no sé aquí, hermanos, quién ha sufrido la muerte de un hijo. Pero conocemos, hermanos, lo devastador que es la muerte de un familiar. Especialmente si nos tocan muy cerca de nuestra carne. Hermanos, cuando han sucedido los cracks de la bolsa, mucha gente mejor se mata. A Job, hermanos, le quitaron todas sus riquezas. Y finalmente vino aquel, hermanos, diciéndole: oyes, todos tus hijos estaban en la casa del mayor, teniendo una fiesta. Pero vino un viento recio, solano, dice, y abatió las 4 paredes de la casa y cayeron sobre tus hijos. Y la prueba de Job es: está bien, Dios me dio, Dios me quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Prueba para ir al cielo. Y usted ya sabe también lo que dice Jesucristo: no se haga tesoros en la tierra, hágase tesoros en el cielo. Explica el por qué. Pero nos dice, hermanos, que cuando nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas, hermanos, que anhelamos o que necesitamos vendrán por añadidura. Y eso es una promesa de Dios, y Dios no miente, hermanos. Pero nosotros nos desviamos mucho. Si usted quiere hacer la diferencia, porque son tiempos peligrosos, usted debe de agarrar su familia, llevarla a Dios y caminar con Dios, pase lo que pase, hermanos. No se deje vencer por el mundo. No llore porque perdió algo o porque perdió a alguien. Gócese porque usted tiene la bendición de Dios y la comunión del Señor. Pero nuestras mentes, hermanos, yo no sé quién las cambió. Porque en realidad, hermanos, nuestro primer amor, nuestros primeros días de cristianos han sido cambiados. Y nosotros, hermanos, vemos a las cosas de Dios como de menor importancia. Y nosotros nos vamos tras los negocios, tras el peso, tras el dólar, tras las cosas, hermanos. Aunque nosotros estemos abandonando la congregación, y la congregación es el arca que Dios preparó, hermanos, para llevarnos al cielo, a nosotros y a nuestros hijos. Esto lleva mucho de profundidad, hermanos, pero el corazón sí lo entiende. El corazón sí entiende, hermanos, que un día nosotros, hermanos, vamos a tener que dejar este mundo, queramos o no. De ahí que la cuenta del banco se quede aquí, de ahí que la casa hermosa se quede aquí, de ahí que nosotros no vamos a podernos llevar nada, hermanos. Entonces, lo más importante lo habremos perdido. ¿Qué ganó Abraham, hermanos? Yo no sé si usted haya considerado la ganancia de Abraham. Yo no sé si usted le dé alguna característica positiva a Abraham al ser llamado amigo de Dios o el padre de la fe. Dios le dijo, hermanos, que iba a ser de él una nación muy grande. Y es la iglesia, hermanos. Pero Abraham también es padre de los árabes. Y también es papá de los judíos. Y de ese hombre, hermanos, que ya estaba ya para morir, más de 100 años,
y de su mujer, hermanos, que estaba imposibilitada para tener hijos, Dios le cumple la promesa. A veces nosotros pensamos que nuestros problemas, que nuestros dilemas, que nuestras dudas, que todo, hermanos, lo que nosotros nos hace a nosotros oscurecernos en nuestra mente y en nuestro espíritu, no tiene caso venir más a la iglesia. Pero ahí, hermanos, es donde verdaderamente usted tiene que decidir buscar la santidad de Dios y mostrársela, aunque el mundo parece que se cae, hermanos, a pedazos. Es un mundo corrompido y ya no tiene más solución. Pero nosotros no buscamos este mundo. Buscamos el que viene, hermanos, el cielo de Dios. Pero para que usted pueda ir al cielo de Dios, tiene que renunciar a este. Como le dijeron a aquel, ¿verdad? Una anécdota, hermanos, que iba por el desierto y andaba perdido, totalmente. Traía en la cantimplora un sorbo de agua, hermanos. Y llega a un lugar en donde dice: aquí hay agua en abundancia. Nada más que el único requisito es que entregues toda el agua que tú traes. ¿Sí? Y muchos no lo creen y se quedan en el desierto, hermanos. O como aquel alpinista, hermanos, que se sube por la noche, hermanos, a una montaña muy alta. Y le fallan, hermanos, sus instrumentos y cae al vacío, pero está colgando, hermanos. Y ahí está en la noche, en la montaña, muy frío, congelándose. Ahí no puedes gritarle a nadie. Lo que hace, hermanos, es hablarle a Dios y decirle: Dios, háblame, sálvame, ven conmigo. Y le dice Dios, hermanos, si quieres ser salvo, sí, agarra tu navaja y corta la cuerda. Señor, pero ¿por qué me dices eso? Quiero que me salves, no me quiero caer al precipicio. ¿Confías en mí? Sí, confío en ti. Agarra la navaja y corta la cuerda. Al otro día, hermanos, que viene la brigada de socorro a buscarlo, está muerto, congelado, hermanos, pero está colgando a medio metro del suelo. Si hubiera cortado la cuerda, hubiera sido salvo, haciéndole caso a Dios. Pero cuántas veces, hermanos, nosotros nos basamos en nuestros propios medios, en nuestra propia fuerza, y vemos y pensamos solamente humanamente, y no le creemos a Dios. Te voy a dar un hijo, Abraham. Sí, a ese Eliezer que tengo ahí de criado, ese Damaseno, él me va a heredar, Señor. No, yo te voy a dar un hijo. Y luego por acá la señora, porque el mundo nos presiona, hermanos. Abraham, si quieres tener un hijo, llégate a la sierva. La ley de aquel entonces, hermanos, le concedían a los amos que pudieran tener hijos con las siervas. Y era de la ama el niño que naciera. Él va a nacer en mis rodillas, decía Sara. Llégate a la sierva. Y Abraham lo hace, hermanos. Pero le dice Dios: no es él, sí, es Isaac. Entonces la palabra de Dios también, hermanos, probando la fe de Abraham, cuando este muchacho ya está grande: Abraham, ven para acá. ¿Qué quieres, Señor? Sacrifícame a tu hijo. Pero ya tenía dos. Pero dice Dios: a tu único, a Isaac tu hijo. Ve al monte de Moria y sacrifíquemelo allá. Hermanos, es para llorar. A veces la vida del cristiano es para llorar, hermanos. A veces la vida del predicador es para llorar. Toda nuestra predicación, hermanos, son puras promesas.
Y nosotros estamos hartos de los políticos, con perdón del Alice, ¿sí? Pero estamos hartos de los políticos. Son puras promesas, hermanos, y nunca cumplen. Y luego Dios también, hermanos, nos da solamente promesas. Pero es que Dios, hermanos, quien está prometiendo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero es donde usted, hermanos, debe de creer esas promesas y las quiere recibir. Y Abraham recibió todo esto, pero Abraham tuvo que renunciar, hermanos. Y parecería ser que nosotros, hermanos, no estamos en la mejor disposición de renunciar a las cosas. Por eso de vez en cuando, hermanos, se ve a un hermano y hasta predicador, ¿sí? Ir a un evento social, hermanos, y divertirse como él quiere. Por eso vemos a muchos hermanos, flaquear en su cristianismo. Porque se aburren de las promesas de Dios y ellos quieren ser, hermanos, como el mundo lo es. Esto no es nuevo. Todo Israel, hermanos, quería hacer eso. Y Dios, hermanos, un día tuvo que batallar con un profeta llamado Balaam, hermanos, que quería maldecir a Dios, hermanos, rentándose al rey Balac. Y Dios cambiaba, hermanos, las maldiciones por bendiciones. Pero después muestra la Biblia que cuando ya no existe Balac y Balaam ya no es enemigo de Dios, porque entiende, el mismo pueblo, hermanos, va y se junta con los pueblos vecinos. A veces la iglesia, hermanos, pudiera ser que se estén muriendo los miembros y no renuncian a su cristianismo, que estén en la mayor pobreza y no renuncian a su cristianismo, que estén, hermanos, en las más bajas condiciones y no renuncian a su cristianismo. Pero cualquier cosita, hermanos, ¿sí?, viene y tumba a los miembros. Así como a el pueblo de Israel. Por eso dice Jesús: manada pequeña, no tengan miedo. Ustedes están en las manos de mi Padre. Hermanos, si eso es cierto, nadie nos puede quitar del amor del Padre. Estamos en las manos del Padre. Hermanos, pero nosotros mismos saltamos de las manos del Padre y perdemos toda protección y perdemos todo amor de Dios, porque nosotros no queremos estar con el Padre. Entonces, hermanos, en un mundo corrompido, usted necesita decidirse a renunciar a las cosas del mundo. En un mundo corrompido, usted necesita comprometerse con Dios. En un mundo corrompido, usted necesita basarse solamente en las fuerzas de Dios. Hermanos, a cada momento y a cada paso están las decisiones. Usted puede servir a Dios o puede servir al diablo. Se puede decir que cada minuto, hermanos, tomamos esa decisión. Y que muchos de nosotros, hermanos, muchas veces caemos en el error, a pesar de que nosotros tenemos que decidir a favor de Dios. Y son muchas situaciones, hermanos, en donde nosotros no mostramos renunciación. Muchas iglesias y muchos hermanos están teniendo prácticas o vienen de prácticas que no han dejado. No es nuevo. El Antiguo Testamento es el nuevo pacto. El pueblo antiguo ahora es el nuevo. Les dice Josué: miren, ustedes traen los dioses de aquel lado del río y de allá de la tierra de sus padres. Ustedes saben a quién servir. Josué toma decisión.
Mi casa y yo vamos a servir a Dios. ¿Sí? En realidad, hermanos, necesitamos hacer decisión. Necesitamos, hermanos, decidirnos. El profeta Elías le preguntó al pueblo, hermanos, si Baal es Dios, pues vayan con él. Y si Jehová es Dios, cámbiense hacia Dios. Es una disyuntiva, hermanos, que todos nosotros podamos hacer. Pero nosotros, hermanos, andamos como los diablillos, de verdad, hermanos. Nos gozamos en el pecado, nos gozamos en el robo, nos gozamos en la inmoralidad. Nos parece, hermanos, que la adrenalina es necesaria en el cuerpo para poder tener, hermanos, un cierto gozo. Y muchos, hermanos, olvidamos la ley de Dios. Y si quiere adrenalina, hermanos, espere a estar en el infierno. Porque allá sí verdaderamente le va a salir la adrenalina. No podemos estar jugando, hermanos. Si queremos ser ejemplos en un mundo corrompido, necesitamos renunciar. ¿Sí? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A veces yo oigo, hermanos, en los juicios de la ley, esto es letra muerta. Esto es letra muerta, le podemos buscar y lo vamos a sacar de aquí de la cárcel. Yo no sé cómo le hagan, hermanos. Pero son más listos los abogados de los malos que los abogados de los buenos. Yo no sé por qué siempre es así. ¿Sí? Y a veces también, hermanos, nos pasa a nosotros. Y decimos, ¿qué tanto es? Un poquito. ¿Sí? Y empezamos a hacer cosas, hermanos, que no solamente nos van a nosotros a desviar del camino, sino que nos van a condenar. Y vamos a condenar también a otros. Necesitamos, hermanos, renunciar. En segundo lugar, necesitamos esfuerzo, hermanos. Y lo dice la Biblia a Josué, o Josué lo dice. Sí, el libro. Le dice Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? No te apartes de las palabras del libro de esta ley, ni a izquierda ni a derecha. Todo lo que tú hagas, yo te voy a prosperar, mientras estés en los mandatos de este libro. Es el mismo consejo, hermanos, en el Salmo 1. ¿Sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo, hermanos, se sentó en silla de escarnecedores. En su ley, hermanos, la ley de Dios está su delicia. ¿Sí? Todo lo que él haga va a prosperar. Son situaciones, hermanos, que nosotros vemos en la palabra de Dios, pero necesitamos esfuerzo. Esfuerzo. Primero renunciación y después esfuerzo. Y es Josué. Es otra etapa de la vida del pueblo de Dios. ¿Qué iba a hacer Josué, hermanos? Josué estaba llorando, hermanos. Se le había muerto su maestro, Moisés. Dios se lo había llevado. Y aparte, hermanos, había escondido el cuerpo. Nadie supo dónde quedó el cuerpo de Moisés, ni Josué. Y por eso estaba llorando. Y le dice Dios, ya deja de llorar. Ya deja de lamentar tu pérdida. Porque tú vas a meter al pueblo a la tierra prometida. ¿Cuántas veces nos agarra, hermanos, a nosotros la depresión? Nos toma, hermanos, el desánimo. Nos toma la tristeza. Por situaciones que nos pasan en el mundo. Porque nos dejó la mujer. Porque fracasó el negocio. Porque hizo tantas cosas. Y Dios nos dice, ya deja de estar llorando. Esfuérzate. Sé valiente. Porque tú vas a meter al pueblo a la tierra prometida.
Pues sí, hermanos, nada más le tocaba, hermanos, a Josué destruir a todos los pueblos, a las confederaciones de reyes, a la gente de la montaña, a la gente del desierto, a la gente de las llanuras, hermanos, y deshacer los lugares fuertes. Y Josué lo hace. Pero para eso tuvo que esforzarse, hermanos. Mire, usted tiene que tomar esfuerzo porque la naturaleza de la obra lo exige. Yo no sé si usted ha entendido que está en la iglesia de Cristo. Yo no sé si usted ha entendido que la iglesia de Cristo, hermanos, aparte de luchar contra el pecado, tiene que luchar contra el error doctrinal. Tiene que luchar, hermanos, con los mismos hermanos para llevarlos, hermanos, a la salvación. Es como si usted en su familia o en su iglesia fuese un Josué. Usted tiene que ser el caudillo que lleve, hermanos, a las personas a los pies de Cristo. Usted no tiene tiempo para llorar. Usted no tiene tiempo para lamentarse. Usted no tiene tiempo ni siquiera para poder, hermanos, estar llorando porque no tiene buena economía, o tal vez no tenga buena salud, o sus hijos necesitan. Usted conoce la vida del predicador. La vida del predicador, hermanos, es una vida de entrega completa al servicio de la iglesia. Muchos, hermanos, predicadores han perdido a su familia, a su esposa, por servir a la iglesia. La Biblia dice, hermanos, que por cuidar viñas ajenas, descuidamos la nuestra. Y aunque muchos hermanos con su sabiduría nos dicen, hermano, si la familia no está bien, su iglesia no va a estar bien. Pero, hermanos, absorbe la iglesia. Sí. Se necesita, hermanos, esfuerzo. Necesitamos, hermanos, darnos. Necesitamos comprometernos. Decían en una predicación, yo no sé quién, hermanos, que la práctica del evangelismo está, hermanos, extinta. Que nadie lo hace. Que las prácticas, ahorita lo dije, que las clases de entre semana están totalmente desiertas. Que el llamado a trabajar para la iglesia, hermanos, nadie acude. Usted ya sabe que una iglesia, aunque tenga 200 miembros, casi siempre son el 10% el que trabaja. Y todos los demás no. El 10% el que sostiene la ofrenda. Y todos los demás no. El 10% que se preocupan por los que no vienen. Y todos los demás no. Pero eso es la iglesia, hermanos. Y el predicador no tiene por qué desanimarse en ese aspecto. Decía una persona, un director de escuela, porque le reclamaban los padres de familia por la clase de maestros que tenían. No eran muy buenos los maestros. Y decía ese director, con los bueyes que tenemos, con esos debemos de arar. Y es cierto, hermanos. No nos vamos a quejar porque no tenemos dinero, porque no tenemos salud, porque no tenemos, hermanos, ciertas cosas. Lo cierto es que debemos de hacerlo. Le dijo Dios al pueblo al borde del mar, hermanos, marchen, marchen. Y es que, hermanos, la fe abre las puertas de Dios. La fe, hermanos, echa a andar las empresas de Dios. Noé, hermanos, se puso a trabajar y a hacer el arca. La gente se burlaba de él. Sus hijos y su esposa le preguntaban, ¿qué estás haciendo, papá? ¿No le pregunta a usted a su hijo a veces? Yo he conocido a predicadores que les dicen sus hijos, papá, ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanta iglesia? Y el papá, hermanos, tiene que explicarle o llevarlo. Tú vente, hijo, vamos a servir a Dios.
Ahorita miré, hermanos, en la clase de niños, los niños a sus clases. Y muchos niños se quedaron ahí. Le decía a la mamá, ve a la clase, hija. No, mamá, no quiero, no me gusta. Y ya ahí la dejó. Son niños que desde niños no les va a gustar la iglesia. Y nosotros necesitamos esfuerzo, hermanos, porque la naturaleza de la obra lo exige. ¿Sí? Hermanos, bien vale invertir en Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 58, hermanos, estén siempre constantes, creciendo en la obra del Señor. El trabajo en Dios nunca va a ser en vano. No sabemos cómo nos va a bendecir Dios. No sabemos cómo nos va a ayudar Dios. Ni sabemos cómo nos vaya, hermanos, Dios a resolver los problemas de la iglesia. Pero tenemos que estar ahí, hermanos. Y para eso se necesita esfuerzo. La importancia de la obra, hermanos, lo demanda. O sea, es algo que se está pidiendo. Es algo que se está diciendo en todas las palabras de la Escritura a la iglesia. El servir a Dios redunda en la salvación, redunda en la protección, redunda en la tranquilidad, redunda, hermanos, en la paz que todo hombre necesita en este mundo. El hombre sin Dios, hermanos, no sirve para nada y no está, hermanos, aprovechando para nada la vida que Dios le dio. Pero esas cosas, hermanos, las debe de practicar el miembro de la iglesia del Señor. Hermanos, yo no sé por qué, en lugar, hermanos, de empujar hacia el pecado y hacerlo más para allá y irle ganando batallas, el pecado nos va ganando a nosotros. Hay menos santidad en la iglesia, usted lo sabe. Hay menos inversión en la iglesia, usted lo sabe. Usted sabe, ahorita alguien predicaba, hermanos, yo no sé quién, que cuando hay juego de fútbol en Monterrey, la iglesia se vacía. Entonces, ¿qué clase de convicción, de esfuerzo tiene la iglesia? Y vienen al otro día de reunión, hermanos, y quieren presidir, y quieren, hermanos, ser líderes, y quieren opinar, y, hermanos, no tienen ningún derecho. En eso nos estamos convirtiendo por no ponerle esfuerzo. La trascendencia de la obra, hermanos, bien lo vale. Dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Y dice la Biblia en Hebreos, nosotros recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud, hermanos. De verdad, de todos los que estamos aquí, hermanos, ¿quién cree en las promesas de Dios? Como para poder, hermanos, invertir nuestras vidas, nuestro esfuerzo y hacer la diferencia. Dios nada más necesita una persona. En el Antiguo Testamento Él pedía, hermanos, a una persona que estuviese con Él e hiciese vallado, hermanos, contra el pecado de Judá. Y hoy es lo mismo, hermanos. Solo se necesita una persona. Y esa persona es usted. Pero recuerde, hermanos, nosotros no somos de este mundo. No vamos a vivir en este mundo. Y quiero decirle que los cristianos, hermanos, hacemos casas, tenemos propiedades, llenamos cuentas, como si fuéramos a vivir en este mundo. Pues por eso el mundo está como está, hermanos, no hay ningún ejemplo. No damos, hermanos, el ancho para poder llevar, hermanos, la obra de Dios adelante, porque no queremos esforzarnos. Ya nosotros deberíamos, hermanos, de haber entendido que el reino de Dios es un reino espiritual, que este mundo no va a permanecer. Y que nosotros vamos a vivir al cielo, hermanos, si Dios nos concede la salvación y logramos nosotros la santidad. Pero no está en juego eso, hermanos.
Lo que está en juego, según el tema, es el mundo corrompido. Es nuestra misión. Es lo que Dios quiere que hagamos. Y nadie va a convencer a nadie, hermano, si no tiene la propia convicción. Tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar fe. No puedes dar ejemplo. No puedes enseñar a la gente a confiar en Dios cuando nosotros mismos no le confiamos, hermanos. En tercer lugar, necesitamos sacrificio. Sacrificio, hermanos. Y el hombre, hermanos, que nos enseña lo que es el sacrificio, es nuestro Señor Jesucristo. Usted conoce Isaías 53. Usted sabe lo que dice Isaías 53. Es la profecía de cómo el siervo sufriente estaría en este mundo. Hay una cita ahí en Isaías 53, verso 12, que cala, hermanos. Dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. El Señor Jesús, el día que dejó el cielo, hermanos, empezó a sufrir. El día que se hizo humano, empezó a sufrir. Ayer un hermano predicaba, ¿quién sería, hermanos? Y hablaba de puros tiendas departamentales, yo no sé si de aquí del otro lado, hermanos, o yo no sé, sí. Y que, no sé, yo no recuerdo las tiendas, Macy's, yo no sé qué decía el hermano, sí. Pero yo me pongo a pensar en el Señor Jesucristo, siendo Dios y el dueño de todo, vino y tuvo que nacer en un pesebre. La cama eran las hierbas de los animales, ¿sí? Ahí nació, hermanos, ahí parió María. Era el rey, hermanos, de todo el mundo. Sin embargo, hermanos, Él no tuvo jamás intereses en este mundo. Y la Biblia lo dice. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió el oprobio. Y fue, hermanos, a morir en la cruz. Entonces debe haber algo, hermanos, que lo mueva a usted. Él hablaba, hermanos, o Cristo sentía el gozo. Por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál es el gozo puesto delante de Él? Él pensaba, hermanos, en volver al cielo como Dios. Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese allá contigo. Si Jesús, hermanos, no hacía su misión, no volvía allá como Dios, hermanos. Ese es el gozo puesto, pero también Isaías dice, aunque Él, hermanos, nunca procreó, ¿sí? Él, hermanos, su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, hermanos. Hermanos, para poder mostrar santidad en un mundo corrompido, necesitamos ser hombres. Sí, hermanos. Necesitamos ser hombres para mostrar nuestra convicción. Necesitamos ser hombres para vencer, hermanos, nuestra propia voluntad. Necesitamos ser hombres, hermanos, para verdaderamente actuar a favor de la obra de Dios. La gente no se va a convertir sola. Nosotros quisiéramos, hermanos, a veces sí se da así, que como este hombre llamado Noé, hermanos, le llegaran los animales y le llenaran el arca. A veces tal vez llega una persona a su iglesia, a su congregación, sin que usted le haya invitado, va sola, tiene mucho interés. Usted le ayuda también a que entienda mejor y se bautiza pronto. Y usted dice, mira, vino sola esta persona. Qué hermoso, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces, hermanos, usted tiene que batallar para corretear, hermanos, a los cabritos y hacerlos ovejas. Y para eso se necesita convicción.
Muchas personas, hermanos, han abandonado el ministerio. Muchas personas han abandonado la iglesia, diciendo esto no es para mí. Pues claro, hermanos, si nosotros nos llenamos de ese pensamiento, nosotros no vamos a mostrar la santidad. El sacrificio de Cristo, hermanos, es lo máximo que nosotros tenemos. Y la Biblia dice así, que cada uno de nosotros, para recoger fruto, debemos trabajar primero. Hay muchos buenos, hermanos, para levantar iglesias pronto. Hay muchos buenos para madurar la iglesia pronto. Hay muchos buenos, hermanos, para hacer un grupo de amor pronto. Pero todas esas cosas, hermanos, no se dan gratuitamente. ¿Sí? Se tiene que trabajar. Se tiene que sacrificar. Tienes que verdaderamente, hermanos, pasar por la misma sufrimiento que muchos en la Biblia han pasado. Mire, hermano, cuando yo leo Hebreos capítulo 11, a mí, hermanos, hasta me dan ganas de llorar. Cuando dice el texto que andaban de allá para acá, cubiertos de pieles, errantes, sufriendo. Y hay un texto que dice, de los cuales el mundo no era digno. Y no es digno todavía hoy el mundo, hermanos, de esa clase de gente que, hermanos, con tanta fe, con tanto entusiasmo, con tanto sacrificio, hace la obra de Dios. Y el texto de la Biblia. Y vieron y los saludaron de lejos, pero no los recibieron, porque no iban a ser perfeccionados aparte de nosotros, hermanos. Hermanos, si estas personas no recibieron nada e hicieron lo que está diciendo Hebreos, por el sacrificio que hicieron, y usted tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento corroborando las promesas de Dios y las promesas de Cristo, viendo, hermanos, que todo se cumplió en el Antiguo Testamento acerca de lo que allá decía en el Señor Jesucristo, y que la Biblia no echa ninguna mentira, hermanos, sino es el libro sagrado y perfecto de Dios. ¿Por qué nosotros dudamos? ¿Por qué nos sacrificamos? ¿Por qué no golpeamos nuestro cuerpo, hermanos, y lo ponemos en dominio a la voluntad de Dios? Es que, hermanos, para poder ser personas que agrademos a Dios, que ayudemos a Dios en su obra y que hagamos que el mundo, hermanos, vea la iglesia, necesitamos sacrificarnos. No hay otra, hermanos. Si usted no se compromete, usted no va a ser salvo. Si usted no le mete el 100%, no va a poder sacar nada. Si usted no se santifica, no va a poder ver a Dios. Santificarse es, hermanos, acercarse a Dios, servir a Dios, entregarse a Dios. Entonces el mundo está corrompido. Pero ese mundo, hermanos, es salvable. Y el único que puede salvar al mundo es la iglesia. Y la iglesia es usted. Usted y yo necesitamos comprometernos. Ya no es tiempo de jugar. Ya no es tiempo de vacilar. Ya no es tiempo de dudar. Ya no es tiempo, hermanos, de andar en un camino y en otro como si se pudiera andar, hermanos. Necesitamos la autenticidad del cristiano. A muchos les duele, hermanos. Muchos a veces dicen, ese Lolo es un exagerado. Hermanos, pero yo no hablo fuera de la Biblia. Ni me enojo al decirle las cosas. Cuando tengo que debatir doctrina con un hermano o con alguien fuera de la iglesia, hermanos, no me enojo, no les grito, no les digo nada. La Biblia es bien clara. Además, tampoco me estoy ganando nada por decirle la verdad.
No es mi negocio, hermanos, decirle la verdad y que usted me odie por la forma de predicar y que después, hermanos, yo sea odiado por muchos. No es mi negocio. Pero sí, hermanos, haciendo esto, dice la Biblia, te salvarás a ti y a los que te oyeren. ¿Sí? Hay tanto predicador falso, hermanos, en la iglesia de Cristo. Hay tanto predicador interesado en los bienes materiales en la iglesia de Cristo. Hay tanto charlatán, hermanos, en la iglesia de Cristo que lleva doble vida que usted no se imagina. Esa gente, hermanos, ¿para qué sirve en la iglesia? El mismo Señor Jesucristo dijo: átate una piedra de molino de asno al cuello y vete y échate al fondo del mar. Hermanos, es Jesús hablando, no yo. Jesús está diciendo eso. Jesús, que es amor, le dice a usted, para que no ande, hermanos, en dos caminos, porque le va a resultar, hermanos, la condenación eterna. Muchos dicen, hermanos, que Jesús hablaba con mucho amor. Vea todo el Nuevo Testamento, el Evangelio. Al que necesitaba amor le hablaba con amor. Al que no, hermanos, le daba bien duro. Unos dicen que agarró un chicote y les dio a la gente. No, hermanos, eran los animales, ¿verdad? Pero uno se imagina, no, dales también a ellos que no entienden. ¿Sí? Por último, hermanos, necesitamos la obediencia. Ya es para nosotros. Necesitamos la obediencia, hermanos, gracias. Dice la Biblia: si me aman, guarden mis mandamientos. La obediencia, hermanos, es un activo que hace que sucedan las cosas. Obedece y las cosas van a suceder. Yo recuerdo, hermanos, cuando el pueblo viene por segunda vez, porque la primera vez declinaron entrar a la tierra prometida, por segunda vez, y les dice Josué: el día que pongan el primer pie los sacerdotes que llevaban el arca, hermanos, en el río se va a detener allá. Sí. Y así sucedió. Y no sé si usted conoce verdaderamente la Biblia, hermano, pero Dios decía los acontecimientos muchos años, muchos días, muchas horas antes de que pasase. A Moisés, hermanos, le da un panorama de todo lo que va a pasar con Faraón. Y no va a querer, y se va a endurecer, pero le vamos a mostrar el poder, y le vamos a destruir su país. Entonces va a inclusive a darles todo el dinero con tal de que se vayan. Esa noche saldrán bien ricos de Egipto. Estaba hablando Dios con Moisés, hermanos. Hermanos, si Dios nos dice que las cosas van a pasar de esa manera, como dice la Escritura, ¿por qué no obedecer, hermanos? ¿Por qué no obedecer? En el momento en que usted le ponga ganas a un mandato de Dios, se van a dar las cosas. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Sí? Y es lo que pasa. Supera la fe, hermanos, la obediencia a todos los sacrificios y dones. ¿Sí? Ya nos vamos, hermano. No se crea. No, es que yo no uso reloj. Si ya se me acabó el tiempo. La cena ya se acabó. Bueno. Entonces, hermanos, de la obediencia supera todos los dones y sacrificios. Y ayuda y agrada, a Dios y nos bendice. ¿Sí? Así que, hermanos, el mundo nos está acorralando. Yo digo que debería de hacerse usted, hermanos, una situación así como lo hacía el ejército romano. El ejército romano empujaba a fuerza. ¿Sí? A fuerza, hermanos. Y usted tiene que
limpiar, hermanos, el lugar santo de Dios y hacerlo verdadero de Dios. ¿Sí? Empuje, sacrifíquese, esfuércese, renuncie con tal de hacer la voluntad de Dios. Nada más para terminar, hermano, le voy a decir una cosa. De nosotros, la iglesia, depende nuestra salvación y la salvación del mundo. Si eso a usted no le llama la atención, para poder verdaderamente comprometerse con Dios, hermanos, verdaderamente ya no va a haber más manera en que lo puedan convencer. Usted va a seguir en el pecado, usted va a seguir en la simulación, usted va a seguir en las cosas que a usted le gustan de este mundo y no va a hacer diferencia. ¿Sí? Miren, hay un mal de la iglesia en la actualidad. Se llama, hermanos, profanidad. La profanidad, hermanos, es la falta de respeto por las cosas de Dios. Y se está viendo en la iglesia. Se está viendo en sus predicadores. Se está viendo en los miembros. ¿Sí? Ya nadie respeta la palabra de Dios. Solamente el que la respete, ese será salvo. Felicidad, esperaré, pues volverá borrará, la oscuridad, y tú serás rayo de luz, que alumbrará mi humanidad. Te esperaré, Sé que vendrás, y me darás tranquilidad. Te esperaré, Te esperaré, sé que vendrás, sé que vendrás y reinarás por la eternidad. Te esperaré, No tardes más, mi corazón clama por ti. Te esperaré, Pues volverás, no olvidarás, vuelve por mí. y tú serás Rayo de luz, que alumbrará mi humanidad. Te esperaré, Sé que vendrás, y me darás tranquilidad. Te esperaré, Te esperaré, sé que vendrás, sé que vendrás y reinarás por la eternidad.